Hola a todos. En este video vamos a abordar una pregunta crucial. ¿Son realmente más sustentables los bioplásticos en comparados a los plásticos tradicionales? Y es que conforme aumenta la preocupación sobre el cambio climático, la acumulación de basura y la contaminación por plástico, surge la necesidad de entender si realmente hay un valor sustentable fundamentado de dejar de usar plásticos y empezar a usar bioplásticos. Así que si a ti te importa el impacto ambiental que tiene tus decisiones y tu vida diaria y estás buscando hacer algo al respecto, bueno, llegaste al video correcto. En este video desglosaremos los aspectos claves sobre la sustentabilidad y la compararemos conforme a los bioplásticos y a los plásticos que actualmente utilizamos. Así, tú podrás obtener información clara, precisa, basada en evidencias y puedas tomar mejores decisiones en tu día a día. Me presento, yo soy Víctor Antonio Bioplásticos y he desarrollado varias formulaciones de estos materiales, utilizando residuos agrícolas, residuos orgánicos y residuos de la industria alimenticia para transformar en productos de alto valor como envases, desechables, bolsas y otros productos compostables. Estoy convencido que los bioplásticos son punta de lanza para alcanzar una economía circular y tener un futuro más sostenible. Para comenzar con este análisis del plástico sobre los bioplásticos, primero debemos entender qué significa ser sostenible alrededor de estos tipos de materiales. Y es que una de las definiciones claves de alcanzar la sostenibilidad en esta industria debe tener tres verticales muy importantes incluidas. La primera es la ambiental, donde tenemos que considerar de dónde se extraen los recursos para producir o obtener estos materiales, cuál, qué tantas gases de emisiones de efecto invernadero se están generando, también entender si se están generando residuos o qué tanta la acumulación de desecho estos materiales provocan y por último tomar en cuenta el tema de contaminación de agua y contaminación de suelo, si es que hay un impacto grave en estas circunstancias. Este aspecto ambiental entre los plásticos y los bioplásticos hay mucho que ir deslindando y desmenuzando, que lo vamos a abordar los temas más importantes un poco más adelante en el video. Pero además de este ámbito ambiental para ser sostenibles, también tenemos el ámbito social y el económico. Y esto quiero aprovechar para explorarlo un poco más. El tema de la sostenibilidad social dentro del rubro de los materiales plásticos, bueno, se refiere a que se debe garantizar la eficiencia, el trato digno y la importancia de todos los trabajadores involucrados en la extracción, en la producción, en la transformación y por último en el uso de estos plásticos. Y aquí encontramos grandes diferencias entre los plásticos y los bioplásticos. Y es que no quiero mentirles, pero la industria del plástico suele ser muy mugrosa, lo voy a simplificar así. Claro que hay excepciones y claro que hay empresas que tienen buenas prácticas, pero realmente desde la parte de la extracción donde se pone en peligro, ¿no? De alguna forma los trabajadores de estar perforando para obtener petróleo y la refinería suelen ser trabajos que socialmente necesitan cierto valor extra, ¿no? De alguna forma tú tienes que migrarte, irte a alta mar, extraer y bueno, se necesita, no es algo que pueda ser equitativo y que todas las personas puedan hacerlo. En esta parte de dónde obtenemos la materia prima. Comparándolos a los bioplásticos, mucha de la materia prima, y es tal vez más de tres cuartos de la materia prima, es un residuo agroindustrial, es un residuo natural y estás trabajando con materia prima natural, como el residuo de la caña, el residuo de la fibra de coco, de las de otras fibras vegetales y más, donde tienes una disponibilidad, donde no tienes que arriesgar la vida por extraerla, tampoco tienes que arriesgar la vida por almacenarla, etc. Y pasando a la parte de producción, definitivamente el plástico es un material sintético, es un material con donde difícilmente puedes encontrar una limpieza total, ¿no? Mientras que esto es algo súper curioso, pero incluso cuando nosotros fabricamos los bioplásticos, huele a atole, ¿no? Huele a maicena, huele a maíz, huele a estas cosas, porque estás produciendo cosas naturales. Es como si estuvieras cocinando a gran escala. Es muy similar
la seguridad social que existe en las fábricas de alimento, de cereales y diferentes, ¿no? Entonces, el aspecto social también es algo que se tiene que evaluar dentro de decir, oye, ¿cuál es más sostenible? ¿Cuál tiene mayor impacto y cuál no tiene mayor impacto? Por último, la vertical necesaria para comparar entre el plástico y el bioplástico, para poder decir, ok, cuál es más sostenible, pues también de la parte económica. Y en la parte económica necesitamos entender que no solo se trata de rentabilidad, ¿verdad? Aunque es muy importante, sino competencia en el mercado, sino saber si nos va a funcionar económicamente a largo plazo. Y aquí es donde está la gran diferencia. Por ahí, en alguna vez escuché en una conferencia alguien que decía que cuando alguien puede hacer una proyección de, de producción, ¿no? Así de, bueno, mira, el plástico va a crecer en los próximos 100 años tanto, ¿no? Y va a seguir creciendo. Decían, una de dos, o es economista o es loco. Y es que a lo que hace esta referencia es entender el impacto de estar acabándote los recursos. Y el plástico, al ser un recurso no renovable, limita mucho la seguridad económica a largo plazo, ¿no? En cambio, los bioplásticos, al estar enfocados 100% en recursos renovables, permite que podamos planear y diseñar de, ok, en 200 años podemos seguir utilizando estos materiales si lo usamos adecuadamente. Si crees. También otro factor económico para ser sostenibles económicamente es qué tanto podemos impulsar la innovación, promover la eficiencia de estos procesos y fomentar una economía circular. Entonces, aunque el plástico tiende a tener una gran sostenibilidad económica, los bioplásticos pueden tener un gran potencial a explorar en esta área. Y eso vale la pena tener relevante cuando una industria, cuando una empresa, cuando un gobierno está evaluando ser más sostenible. Ahora, vamos a entrar de lleno a el impacto ambiental que los plásticos tradicionales tienen. Y es que mucho lo que me he topado a lo largo de estos años trabajando en esta industria sobre los bioplásticos y muchos debates, me he topado gente de la industria de plástico que me muestra gráficas y análisis de ciclo de vida sobre cómo los plásticos son más eficientes energéticamente y tienen mayor reciclabilidad que unos bioplásticos. Y bueno, la verdad es que cuando lo miras bajo esa lupa, de alguna forma podrías convencerte que los plásticos no tienen tanto impacto ambiental conforme a otros materiales. Pero hay algo que en estos análisis no se toma en cuenta y es realmente el impacto que se está encontrando, ¿no? Y podemos saber que los plásticos convencionales, debido a su larga vida útil, su lenta degradación, nos presentan problemas ambientales significativos, los cuales ya son cada vez más evidentes. Y es que cuando una empresa de industria de plástico me dice de una manera soberbia, porque yo entiendo cuando necesitan esta educación y ayudarlos a transformarse, y eso estoy súper abierto siempre a colaborar con ellos, pero cuando de una manera muy engreída me dicen que el plástico es más sustentable y que la bolsa de uso es reciclable y bla, bla, bla. Yo les invito a ver siempre estas imágenes, esos videos sobre cómo están llenas las playas, los océanos, las montañas, los ríos de plástico, cómo están estas acumulaciones excedentes en los vertederos, porque cada vez es más palpable. Y es que los plásticos convencionales son una gran fuente de contaminante en el tema de acumulación. Y ese es el primer impacto ambiental que los plásticos tienen, la acumulación. Cuando se descartan de manera inadecuada, cuando se permite que los vertederos se desborden de todo el plástico que se está generando, estos siempre terminan en aguas, en playas, en suelos, en océanos, mares, etcétera, etcétera. Y es que tenemos que entender que en este ciclo de la basura, cuando solamente su destino final es ser depositados en un cielo abierto, las lluvias que se generan siempre van a ir arrastrando este material. Y hay un gran video de Ocean Cleanups que está haciendo una colaboración con el gobierno de Guatemala para resolver un gran problema de plástico. Y su video en YouTube justo muestra cómo en el vertedero llega toda la basura y ya no cabe y se desborda por las lluvias y todo, y ha contaminado una cantidad enorme de plástico en los ríos principales. Entonces, esto es una realidad. La acumulación es uno de los impactos más importantes que tiene el plástico en el medio ambiente, impactos negativos. Ahora,
algo para tratar de dimensionar qué tan grave es este problema de acumulación, pues bueno, más o menos un informe que a mí me gustó mucho, como lo explica en la revista Science Advance, publicado en el 2020, o sea, ya hace unos años, pero bastante fidedigno. Calcula que se han producido 8.3 millones, mil millones, perdón, 8.3 mil millones de toneladas métricas de plástico. Esto es muchísimo, ¿no? O sea, es casi imposible de imaginar, hasta se me hace difícil decirlo. Pero lo que importante es que este 8.3 mil millones, toda la cantidad de plástico que se estima que sigue en algún vertedero, que sigue merodeando por ahí, son 6.3 mil millones. Esto quiere decir que debido a la bajísima, bajísima, bajísima tasa de degradación, 2/3 de todo el plástico que se ha creado hoy se está acumulando en el medio ambiente. Entonces, esto es un gran impacto ambiental que hay que tener en cuenta, ¿no? Los océanos, los ríos, los suelos, las áreas naturales, el plástico se esconde en todos lados y esto puede ser una gran amenaza para la vida silvestre, ¿no? Donde confunden evidentemente el plástico con alimentos y les provoca asfixia, obstrucciones intestinales, cortaduras internas y bueno, tristemente también la muerte a cientos de miles de especies marinas, terrestres y aves afecta a esta contaminación. Pero un, no es el único impacto ambiental que tiene la acumulación. O sea, la acumulación no es el único impacto negativo que el plástico está generando. ¿Por qué? Porque hoy ya se entiende que el plástico también genera un impacto negativo a la salud. Y vuelvo a lo mismo en cuestiones de qué tan sostenible es. O sea, si esto está generando daño a la salud humana en el aspecto social, entonces es un tema importante evaluar sobre la sostenibilidad del plástico, ¿no? Porque cuando veo propuestas sobre vamos a impulsar muchísimo el reciclaje agresivamente y la recolección, digo, ok, es bueno, claro que es bueno porque hay mucha basura, hay que hacerle algo, pero no se puede escudar y decir es que ya con esto somos sostenibles. ¿Por qué? Porque el impacto a la salud humana está presente. Y es que mucho lo que se ha encontrado es que se hay liberación de sustancias tóxicas en diferentes momentos del plástico, ¿no? Uno de los aditivos que se ha utilizado por muchos años en el plástico y poco a poco los han ido retirando, pero se siguen utilizando en algunos lados, son los eftalatos y los bisfenoles, que incluso hemos visto campañas a lo largo de los años donde dicen libres de estos compuestos, los mismos plásticos, pero se pueden filtrar en la cadena alimenticia, al ser empaques o embalaje, puede llegar a tener esta liberación de sustancias tóxicas hacia nuestros alimentos, ¿no? Ahora, estas sustancias son muy perjudiciales porque afectan todo el sistema endocrino y están relacionados con problemas de desarrollo, disfunciones hormonales y enfermedades de cáncer y otros trastornos. O sea, hay relación. Que todavía no se pueda demostrar al 100% no significa que la relación científica se pueda encontrar. Y es que esto es importantísimo que lo entiendan porque hay que partir de la realidad para poder hacer cambios. Apenas igual me topaba en LinkedIn, ahí hay una publicación que ponían plastifobia, ¿no? Y decía el miedo irracional a utilizar plástico. Entonces como que se genera una conversación defendiendo que claro, que el día de hoy ya se genera una fobia sin fundamento, sin evidencia científica. Y yo entendía perfectamente como que, bueno, tal vez es la chamba de muchas personas en la industria y están haciendo las cosas bien y no son responsables del impacto ambiental de muchas generaciones y muchas empresas, pero les dije, ok, o sea, de alguna forma sí creo que empieza que los grupos de choque no ayuden mucho porque no estamos transicionando, solamente estamos peleando y debatiendo, pero sí es importante entender que no son fundamentos sin evidencia, o sea, este, no se está, digamos, frenando el uso y la producción del plástico solamente porque les conviene a algunos empresarios o a algunos millonarios o estas teorías locas que tienen, sino porque encontramos evidencias cada vez más sobre cómo nos impacta a nosotros, ¿no? Y justo una de las terceras cosas o de una tercer aspecto en ese tema de salud es los microplásticos. Y los microplásticos es un tema súper complejo, súper, súper complejo, pero lo básico que tienen que entender ahorita es que
la presencia de los microplásticos en el medio ambiente sí tiene una relación directa hacia el riesgo de la salud. Y es que al momento de que todo está empaquetado con plástico, hay mucha probabilidad de que estemos ingiriendo microplásticos. Y hay muchas notas sobre que te comes una tarjeta de plástico al día y etcétera, etcétera. Y creo que es difícil cuantificar y ahí se excusan un poco sobre qué tan complicado es, pero lo importante es entender que si hay una relación de nuestra ingesta de microplástico con problemas de salud, ¿no? Con inflamaciones generales en el cuerpo humano y con otros desafíos bastante importantes de salud pública. Ahora, em, los bioplásticos pueden sí ser una solución sostenible en este caso. Al momento de estar diseñados utilizando recursos renovables, utilizando lo que ya está en la naturaleza, podemos planear su ciclo de vida. Podemos promover y proveer que estos materiales sean biodegradables, sean compostables. Ese es uno de los la gran diferencia. El plástico, todos los problemas ambientales que se están generando y a la salud humana y a la salud de la vida terrestre, mucho es por la acumulación. Como tiene como lo dije, una tasa muy baja de degradación, estos problemas se están exponenciando. Sin embargo, los bioplásticos, al buscar una biodegradabilidad acelerada y una reintegración al ambiente ideal, sí se ponen ante esta situación como una solución con mucho potencial para poder tener una mejor calidad de vida. Espero que a este punto ya te haya podido transmitir todo el impacto ambiental y a la salud humana que el plástico está generando y que nos ha generado a lo largo de los años. Pero continuando con la pregunta principal de este video, ¿son los bioplásticos realmente más sostenibles que los plásticos convencionales? ¿Pueden mitigar este impacto ambiental que se ha generado? Pues bueno, es que los bioplásticos son una solución prometedora porque mucho de el pilar sustentable de estos materiales se basa en qué tipo de materia prima utiliza. ¿Por qué? Porque la importancia al elegir materia prima va a repercutir en toda la cadena de suministro, ¿no? A diferencia de los plásticos tradicionales que dependen de la sobreexplotación de recursos fósiles como el gas y el petróleo, los bioplásticos se pueden fabricar por residuos de diferentes industrias, desde residuos orgánicos que están en las ciudades hasta residuos agrícolas como el bagazo de caña, el bagazo del maíz, el bagazo del trigo, hasta residuos de la industria alimenticia como cáscaras de fruta, cáscaras de naranja, etcétera, etcétera. La elección de materia prima y qué tipo de proceso se utiliza son aspectos fundamentales cuando se trata de hablar de vamos a producir bioplásticos, ¿no? La decisión de, en lugar de sobreexplotar un petróleo o sobreexplotar gas y utilizar un residuo que ya existe en el medio ambiente, que nadie lo está utilizando, que está ahí sobrando, es uno de los pilares más importantes en esta industria. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque los materiales renovables, las materias primas renovables, absorben un CO2 para crecer. Piénselo así. Con una pequeña planta, esta pequeña planta ha tardado mucho tiempo en crecer y parte del carbono que utiliza lo extrae del medio ambiente del CO2. Cuando hablamos de grandes plantíos, grandes cosechas, todo ese residuo de cáscaras, de tallos, de hojas que a lo largo del tiempo ha crecido, no tiene un uso final. Sin embargo, los bioplásticos utilizan esa materia prima para poder producirse un biopolímero. Y alguien podría aquí confundirse y decir, oye, pero bueno, o sea, ¿pero cómo es que se puede hacer? Pues bueno, los plásticos, al ser sintéticos, la parte fundamental es del carbono. El carbono es el meollo del asunto, ¿no? Y el petróleo también tiene estos carbonos. Entonces, al extraer el carbono del petróleo y llevarlo a un proceso de transformación sintético para tener el plástico, es como ha funcionado hasta el día de hoy. Y los bioplásticos pueden hacer lo mismo, pero enfocándose en materiales renovables, en materias primas renovables. Vamos a utilizar el carbono que está ya en las plantas, que está en esos residuos, que está en esas cáscaras, en esos tallos, para poder hacer bioplásticos que tengan propiedades similares a los plásticos convencionales. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque la materia prima nos va a afectar en
la energía que utilizamos para transformarla en la energía de transporte. Y otra cosa importantísima es que escoger materias primas renovables en vez de no renovables también nos ayuda a descentralizar la producción. Los plásticos solo existen pocos lugares en el mundo donde extraen petróleo y pocos lugares en el mundo donde refinan este petróleo para obtener plástico, lo cual se tiene que transportar a lo largo del mundo para que el plástico llegue a todos lados. En cambio, los bioplásticos se pueden utilizar localmente. Es decir, Biointellectus, mucho lo que ha valorizado son residuos locales, desde almidón de maíz, fibras de coco, cáscaras naranja, la corona de la piña, todos esos residuos son regionales, ¿no? La fibra del agave, y esto se puede hacer de la misma forma en otras partes del mundo, que la yuca en Latinoamérica o en Asia y que otros tipos de residuos, ¿no? que se utilizan. Esto permite también bajar la huella de carbono con respecto al transporte de estos materiales. Por lo cual, optar por fuentes renovables que no compitan con el alimento, porque eso es algo que a veces me preguntan y a veces me juzgan o me cuestionan de una forma muy prepotente, pero es que dicen, y si viene una hambruna, todo el maíz que se utiliza para la producción de un bioplástico, ¿qué le va a hacer? Y bueno, no, realmente no utilizamos la comida, no se utiliza la comida, se utiliza el residuo y es la gran ventaja, porque no lo tenemos que comer, o sea, lo tenemos que transformar. Y esto es uno de los cuales creo que todavía cuesta trabajo entenderlo aplicado, ¿no? Cuando hablamos de ciclos de vida, de este análisis de ciclo de vida y que comparan el CO2 que produce el vidrio con el metal, con el plástico, y a veces lo comparan con algunos bioplásticos, suele ser medio truqueado, porque lo comparan con bioplásticos muy, muy especializados como el PEF, que es un bioplástico que es muy, muy similar al PET y tiene unas propiedades inmensas y podría así tener mayor huella de carbono porque los procesos no están optimizados y lo comparan con un plástico súper, súper sencillo, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos justo de estos bioplásticos de almidón, de celulosa, de PHA, de PLA, pueden realmente tener una huella de carbono relativamente eh, similar entre ellos y que es abismalmente diferente a la producción de plásticos convencionales, ¿no? No es lo mismo decir voy a medir la huella de carbono del plástico desde que ya es plástico hasta que hago la bolsa nada más y lo mismo del bioplástico, ya que es bioplástico y hago la bolsa, entonces hacen esas comparativas y dicen, ya ves, más o menos están igual, pero cuando comparamos desde vamos a extraer el petróleo, vamos a refinarlo, vamos a transportarlo, vamos a procesarlo en una bolsa y luego vamos a medir qué va a pasar con esa bolsa y el impacto ambiental. Y lo comparas con, mira, estoy usando el residuo de la caña de azúcar y lo estoy fermentando y luego estoy haciendo un PLA y después el PLA lo estoy compostando. Realmente ahí vemos una diferencia. Entonces, una primera respuesta sobre por qué es más sustentable el bioplástico al plástico convencional, podemos encontrar que es por la elección de materias primas. Para ir cerrando este video, ir concluyendo un poco, hay que recapitular si ya te quedó un poco claro qué es más sostenible, los plásticos a los bioplásticos. Si todavía no puedes responder esta pregunta, déjame hablarte sobre la capacidad de biodegradabilidad de los bioplásticos. Y es que la capacidad de un bioplástico para degradarse y compostarse de una manera efectiva y eficiente es un aspecto clave para lograr una economía circular y ser distintos a los plásticos convencionales. En otro video vamos a profundizar más a detalle sobre la diferencia entre biodegradable y compostable, así que si no te has suscrito es momento que te suscribas ahorita, que active las notificaciones para que cuando salga este video sobre biodegradable versus compostable estés enterado, estés enterada y puedas verlo de inmediato. Por lo pronto, te contaré por qué estos procesos de biodegradación y compostaje de los bioplásticos son fundamentales para reducir la acumulación de plásticos y promover la economía circular. Y es que ahí está la gran ventaja ambiental sobre los bioplásticos. Y es que, como lo vimos al inicio del video, los plásticos tienen un gran impacto ambiental a causa de su baja degradación y su gran acumulación en el medio ambiente.
El hecho de que los plásticos se acumulen y se acumulen y se acumulen y se vayan a seguir acumulando es algo que nos ha traído problemas abismales, problemas que sufrimos, problemas donde ya no hay lugar donde no exista el plástico ahí estorbando. Apenas vi unas imágenes incluso, regresando un poquito a la problemática, vi unas imágenes sobre eh, en el Everest de todo el plástico que se ha ido acumulando en esas zonas, plásticos de lonas, de chamarras, de todo eso. ¿Y sabes qué? O sea, así está todo el mundo en la acumulación. Por eso, la reducción de residuos es uno de los grandes pilares que los bioplásticos tienen, ¿no? Los plásticos suelen terminar acumulándose por ahí en mil lados, pero al degradarse, al biodegradarse y al compostarse, los bioplásticos se descomponen en productos naturales, ¿no? Se pueden reintegrar al medio ambiente sin poner en riesgo toda la parte biológica. Y es que eso es una realidad. A mí, digo, yo entiendo que algunas personas puedan ser escépticas a esto porque no lo viven. Pero una de las cosas que me apasiona en fabricar y desarrollar bioplásticos es porque yo veo estos cambios. O sea, veo cómo del residuo de las plantas, de paja, de basura, de cáscaras, podemos crear envases y luego hacemos estas pruebas de estos seguimientos más bien de biodegradabilidad y compostabilidad. Y los envases, por ejemplo, de biointelectos se degradan en 3 semanas, de 3 a 5 semanas completamente y solamente necesitan tierra y ahí que los muevas un poco realmente, o sea, ni siquiera es tan complicado y esto me hace entender por qué son una solución a la acumulación de plásticos. Por eso es que hago este video y por eso es que hago este contenido para poder compartir de mi experiencia y de mi conocimiento para que puedas tomar mejores decisiones en tu día a día y puedas tener un futuro más sostenible. Por eso, y unas cosas que hay que tener claro también, volviendo a conectar ese tema de los plásticos biodegradables, los bioplásticos que son compostables, es que además de que nos ayudan a reducir los residuos, otra de las cosas que nos permiten es cerrar el ciclo de los materiales, de los productos. Y es que los bioplásticos compostables, cuando son gestionados adecuadamente, pueden cerrar completamente el círculo. Es decir, ya no me voy a preocupar con nada. Y esto nos demuestra una cosa, que los bioplásticos permiten diseñar nuestros productos teniendo en cuenta la vida final, ¿no? O sea, el momento final de ese producto. Y es que piénsalo así, si tú te dedicas a fabricar algo, si te dedicas a fabricar algún producto, al momento de utilizar bioplásticos, estás entendiendo, estás mapeando, estás controlando qué le va a pasar a tu producto al final. Estás contemplando que va a tener un destino final que es reintegrarse al medio ambiente, que es compostarse y eso lo permite hacer los bioplásticos. Hoy en día ningún otro material te permite hacer eso. Hay algunos materiales que te permiten decir, ok, este material lo estoy fabricando, lo estoy diseñando para que pueda ser reciclable. Y digo, ok, eso es muy bueno, pero no todos. En cambio, los bioplásticos sí nos permiten hacer esto. Estamos diseñando envases desechables, textiles, prendas, muchas cosas que los bioplásticos están generando, discos, instrumentos, repisas, sillas, muchas cosas, pensando en la vida final, en la exposición final. Entonces, es que hay que entender que una de las cosas difíciles de transicionar es justo decir, que es que los plásticos son reciclables y no estamos como compostables. Pero la verdad es que la tasa de reciclabilidad de los plásticos es muy baja. En promedio a nivel global e histórico es el 10%. Entonces, y además necesitas mucha energía, necesitas mucha infraestructura, necesitas mucha tecnología y necesitas mucho capital para poder hacer un reciclaje eficiente. Entonces, por un lado tenemos que la producción del plástico es muy barato, pero su reciclabilidad es sumamente caro. Mientras los bioplásticos, la producción es bastante cara, pero el compostaje es muy barato. Es muy barato y es de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, el plástico puede ser muy barato hoy en día porque no está pagando los impactos ambientales. O sea, si a una empresa de plastiquero le dirías, ok, produce tu plástico, pero tienes que ser responsable de la reciclabilidad, te aseguro que no te van a vender un plástico sabiendo que lo tienen que reciclar a ese precio.
¿no? O sea, van a tener que hacer ahí un aumento de costos para poder sobrellevar esto. O si le dices, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar los daños a la salud, o los daños al medio ambiente mundiales, cosas por el estilo. Claro que los costos subirían muchísimo para poder tener ese compromiso. Ahora, el ciclo de vida, el ciclo de vida completo muestra que los bioplásticos tienen un mayor potencial a ser sostenibles que los plásticos convencionales, ¿sí? Desde la producción a partir de fuentes renovables, desde una menor huella de carbono en su fabricación, desde una capacidad de biodegradarse y compostarse, efectivamente todo esto contribuye a una menor acumulación de residuos, a una menor contaminación de suelos, también de océanos, mares y sobre todo a una menor impacto a la salud humana. ¿Vale? Si hasta ahorita no te había quedado claro, si realmente los bioplásticos son más sostenibles que los plásticos convencionales, espero que hoy te haya convencido. De todas maneras, seguiré profundizando mucho en estos temas y resolviendo las dudas que comúnmente me encuentro en redes sociales o en mi día a día trabajando. Ahí lo tienen. En este video hemos explorado la sostenibilidad en los bioplásticos comparándolos con los plásticos convencionales. Aunque ambos tienen sus ventajas y desventajas, definitivamente los bioplásticos ofrecen una oportunidad muy prometedora para reducir el impacto ambiental y la acumulación de residuos en nuestro amado planeta. Les agradezco por haberse quedado hasta ese momento, por ver el video. Espero que hayan aprendido bastante. Si te gustó este video, la próxima semana se hablará sobre con qué materiales se producen bioplásticos. ¿Va? Así que no olvides darle me gusta, suscribirte para no perderte los próximos episodios que hacemos sobre todo este mundo de los bioplásticos. Recuerden que pueden saber más a través de las redes sociales de Víctor Antonio Bioplásticos, nuestro newsletter, el LinkedIn, y conocer todo el trabajo que Biointelectus está haciendo. Les dejaré por ahí los links de todo esto en la descripción. Así que también te pido que compartas este video a algún amigo, a alguna amiga que creas que necesitaría aprender de estos temas y así juntos sigamos caminando en verde.